Hola viajeros culturales, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Camila y hoy los llevaré a cuatro de los lugares más fascinantes del planeta. Les diré por qué deben visitarlo y les contaré un poco de su historia. Aquí les dejo un poco el contenido para que se vayan ubicando de los cuatro lugares a donde iremos. Santa Sofía, donde Oriente y Occidente se miran bajo la misma cúpula. Santa Sofía en Estambul es un edificio que ha sido iglesia, mezquita, museo y hoy nuevamente mezquita, pero sobre todo es un símbolo del poder, la fe y el arte que unen el mundo bizantino y el islámico. Santa Sofía, que significa Santa Sabiduría, fue mandada a construir por el emperador Justiniano I en el año 532. En apenas 5 años se levantó este templo que marcaría un antes y un después en la historia de la arquitectura. El propio Justiniano al verla exclamó Salmón, te he vencido, comparándose con el legendario constructor del templo de Jerusalén. Y no exageraba. Su cúpula central, de más de 55 metros de altura, parecía flotar en el aire. Ningún edificio antes había podido lograr semejante sensación de ligereza y divinidad. La planta combina la estructura basilical tradicional con una cúpula central sobre pechinas, uniendo razón geométrica y emoción espiritual, marca registrada de lo que es el arte bizantino. Sus dimensiones, la longitud de 10 metros, ancho 69,5, y una cúpula con radio de 32 metros. Sus columnas, 104 en total, provenientes de Anatolia, Siria y Egipto, incluyendo el templo de Artemisa en Efeo. Una de las funciones fueron la coronación de emperadores, centro religioso y símbolo imperial. Entrar a Santa Sofía es como entrar al universo bizantino. Todo aquí busca representar la luz divina. Mosaicos dorados, mármoles policromos y sobre todo la cúpula, suspendida en el cielo por la luz misma. La cúpula, o el cubage, altura de 55,6 metros, diámetro de 32 metros, representa el cielo y la divinidad. El omapalión, círculos de mármoles en el suelo donde eran coronados los emperadores, los mosaicos, Virgen con el Niño, Cristo Pantocrátor, mosaico de 6, y se utilizaron oro, plata, vidrios, terracota y piedras de colores, más de 30 millones de teselas. También las serafinas en pechinas, guardianes celestiales entre lo humano y lo divino, y sobre todo y también las puertas imperiales de mármol, que significarían una transición simbólica del mundo terrenal al celestial. En 1453, tras la conquista de Constantinopla, el sultán Mehmed II convierte Santa Sofía en mezquita, respetando su arquitectura bizantina. Muhammad Sinan reforzó su estructura con contrafuente y minaretas y se inspiró en ellas para diseñar su propia mezquita, como fue la de Suleimán y Selim Bey. Algunos de los elementos islámicos incorporados fueron los minaretes, el mihrab, redondeles caligráficos de Mustafa Iset, con los nombres de Alá Muhammad, y las urnas helenísticas traídas del pergamino usadas para la absolución ritual. Santa Sofía, tras siglos de terremotos y saqueos, sigue de pie gracias a la función de ingenio bizantino y renovaciones otomanas. Lo que podemos decir es que a lo largo de los siglos Santa Sofía ha sido coronación de emperadores, escenario de saqueos y templos y museo. En 1934 Atatürk la convirtió en museo y en 2020 volvió a ser mezquita. Más allá de su uso, Santa Sofía sigue siendo un patrimonio común de la humanidad reconocido por la UNESCO desde 1985. Según Burke, Santa Sofía demuestra que la historia europea no puede entenderse sin el diálogo con Oriente. La arquitectura bizantina influyó directamente en el Renacimiento europeo de la manera que Occidente y Oriente comparten conocimientos artísticos y culturales. Ahora, visitar Santa Sofía es caminar entre siglos. Bajo una misma cúpula se encuentran coros bizantinos, el llamado de muezzin, arte y espiritualidad, Oriente y Occidente. Cada mosaico, cada columna, cada puerta cuenta la historia de imperio, fe y el genio humano que trasciende los siglos. Así que cuando vengas a Estambul, no solo mires sus paredes, escúchalas. Como segundo viaje nos trasladaremos al corazón de París, donde se alza uno de los templos más emblemáticos de Europa, Notre Dame.
de París, la Nuestra Señora. Este edificio ha visto coronaciones, revoluciones y hasta incendios, y sigue siendo un ícono del espíritu gótico. La construcción de Notre Dame comenzó en el siglo XII y se prolongó varios siglos bajo la guía de arquitectos como Jean de Chelles, Pierre de Montreuil y Jean Raby. Su objetivo era crear un templo monumental para la Virgen María, el corazón espiritual de París. Ante las Torres Eiffel, 12 millones de visitantes al año admiraban esta joya del gótico francés. Algunos datos técnicos es que su fachada mide 40 metros, la longitud de esta es de 130 metros y la altura máxima de 69 metros. Su estructura se compacta en 5 naves, 37 capillas, 3 rosetones de 3,5 metros de diámetro y 113 vidrieras. Algunas de las innovaciones fueron los arbotantes que canalizan el peso de las bóvedas hacia contrafuertes externos. Notre Dame es un festival de luz y altura. Su fachada oeste tiene 3 grandes portales, el central del Juicio Final y los laterales dedicados a la Virgen y Santa Ana. Sobre ello, un enorme vitral circular de casi 10 metros y 2 torres con panarios coronadas por gárgolas que no solo decoran, sino que protegen la estructura. El tímpano, algunos elementos que podemos destacar de esto es que el tímpano del Juicio Final está Cristo que juzga a salvados y condenados, ángeles y demonios en un espectáculo moralizante. En su interior, los pilares cilíndricos, naves luminosas, decoración vegetal y sencilla en capitel y en jutas. El órgano principal, la obra de Aristide Cabell-Cole, y después la escultura de la Piedad, obra de Nicolas Cousteau, flanqueada por la figura de Luis XIII y Luis XIV. Un dato curioso es que las gárgolas tienen leyendas propias. Se dicen que despertaron durante la hoguera de Juana de Arco y que se apareció la muerte en la calle de París al amanecer. Este gran templo ha vivido coronaciones como fue la de Napoleón Bonaparte, beatificaciones como fue la de Juana de Arco y excavaciones arqueológicas que revelaron catatumbas y vestigios romanos. En 1844 emprendieron su restauración, que consolidó completamente su gloria. Tras el incendio de 2019 se trabaja en su recuperación porque es símbolo de resistencia al ser patrimonio. Pero ¿por qué visitar Notre Dame? Es sentirse parte de la historia viva de París, una obra que une fe, arte y resistencia. Cada vitral, cada arco apuntado, cada gárgala nos recuerda que la arquitectura no es solamente piedra, sino también el alma de la ciudad. Como tercer viaje, nos transportaremos al corazón de la Francia medieval, a Conques, un pequeño pueblo que alberga una joya del románico europeo, la iglesia de Saint-Foy. Este templo ha sido punto de peregrinación durante casi 1000 años y nos muestra cómo el arte servía para educar y guiar a los fieles. Construida entre los siglos XI y XII, Saint-Foy formaba parte de un monasterio, donde los monjes rezaban, trabajaban y recibían a los peregrinos del Camino de Santiago. El edificio que vemos hoy combina siglos de historia, aunque hubo iglesias anteriores desde el siglo II, el actual se inició en el siglo XI y se terminó a mediados del siglo XII. La iglesia fue diseñada para controlar el flujo de peregrinos. Su planta cruciforme con deambulatorio y capillas radiales permitía recorrer el templo sin interferir en las ceremonias. La planta está conformada por los cruciformes con nave central, crucero, ábside y capillas radiales. El tamaño de esta es de longitud aproximadamente 65 metros y una anchura máxima de 22 metros. Sus bóvedas, cañón a la nave central, arco de medio punto. Algunos elementos a destacar son el deambulatorio para peregrinos, portada occidental monumental. Antes de entrar, los peregrinos se encontraban con un mensaje en piedra, el tímpano del Juicio Final, obra maestra de la escultura románica. Cristo está entronizado en el centro, con la mano derecha señala a los salvados y con la izquierda a los condenados. A su alrededor vemos a María, Pedro, santos y el fundador del monasterio.
Algunos elementos para destacar es el paraíso y el infierno. Bienaventurados bajo un frontón celestial guiados por Abraham y la mano de Dios. Al otro lado, demonios y el diablo castigan a los pecadores, mostrados mostrando pecados concretos como la lonotería, la arrogancia y la traición de Judas. Eh, También cumple como una función pedagógica, de alguna forma, un recordatorio visual de la salvación y el castigo, advertencia para peregrinos y el clérigo. Algunos de los datos curiosos es que la portada no es solo un mensaje religioso, sino un manual visual. Para quien era analfabeto, el arte era una educación en piedra. El tesoro de Saint-Foy es el relicario de la santa, que da nombre a la iglesia. Santa Fe fue de un mártir del siglo II y su estatua relicario, ricamente decorada con oro, plata, gemas y camafeo, atraía a peregrinos de toda Europa. Algunas curiosidades fue que los monjes de Conques robaban relicarios de otras ciudades para atraer peregrinos. El relicario de Saint-Foy originalmente estaba en Agen. Su rostro fue reutilizado de una estatua romana infantil, un ejemplo de spolia donde los materiales antiguos adquieren nuevo significado. Saint-Fey sigue siendo un ícono de la peregrinación medieval. Cada octubre se celebra una procesión que mantiene viva la tradición de siglos. Historiadores destacan que este templo muestra la fuerza del arte románico como vínculo de fe y comunicación social. La forma, la escultura y el oro no solo son estéticas, sino sino funcionales para la vida espiritual y comunitaria de la época. El visitar Saint-Foy es caminar junto a los peregrinos del siglo XI, sentir el peso de la historia en sus piedras, aprender del arte que educaba y admirar la devoción y creatividad que dieron forma a toda una civilización. Y por último nos vamos a dirigir al corazón de la Meca, Arabia Saudita, para explorar la gran mezquita de la Meca, conocida como Masjid al-Haram. Es el lugar más sagrado del Islam, donde millones de musulmanes se reúnen cada año para el Hajj y la Umrah. Acompáñenme a descubrir su arquitectura y su significado espiritual. La historia de Masjid al-Haram se remonta a tiempos del profeta Abraham y su hijo Ismael, quien, según la tradición islámica, construyeron la Kaaba como un lugar de adoración y dedicado al único Dios. A lo largo de los siglos, la mezquita ha sido ampliada, renovada por diversos califas y gobernantes. Durante el periodo otomano, el arquitecto Mimar Sinan introdujo innovaciones arquitectónicas como techo vedados, adornos con caligrafía intricada y nuevas columnas de soporte. En la era moderna, Arabia Saudita ha llevado a cabo varias expansiones significativas para acomodar la creciente cantidad de peregrinos. La expansión de King Abdullah, iniciada en 2008, aumentó la capacidad de la mezquita de 7.700 personas a más de 2.5 millones de fieles. El estilo arquitectónico de esta es islámico tradicional con influencia otomana y algo de moderno. Tiene algunos elementos para destacar son los minaretes, 11 minaretes que se elevan majestuosamente sobre las mezquitas, sus cúpulas, varias cúpulas que adornan la estructura, algunas de las cuales fueron añadidas durante las renovaciones otomanas, sus columnas, miles de columnas que soportan la estructura y crean un ambiente de grandiosidad, y su mármol, uso extensivo del mármol en los pisos y las columnas, proporcionando un ambiente fresco y elegante. En el centro de la mezquita se encuentra lo que es la Kaaba. La Kaaba, un cubo de piedra negra que es el punto focal de la oración musulmana. Los musulmanes de todo el mundo se orientan hacia la Kaaba durante sus oraciones diarias. Esta está rodeada por el Mastaf, el área de circunvalación donde los peregrinos realizan el tawaf, caminando 7 veces alrededor de la Kaaba en sentido contrario a las agujas del reloj, siguiendo la tradición del profeta Mahoma. Como dato curioso, la Kaaba es cubierta por una tela negra llamada kiswa, que se reemplaza anualmente durante el Hajj. Esta tela está bordada con versos del Corán en hilo de oro y plata. Visitar la gran mezquita de la Meca es una experiencia completamente espiritual y cultural única. Es un lugar donde la fe, la historia y la arquitectura se encuentran, ofreciendo
una visión profunda de la devoción y la unidad de la comunidad musulmana mundial, ya que esté planeado tu propio viaje o simplemente buscando comprender mejor este sitio sagrado, la Gran Mezquita de la Meca es un testimonio del legado perdurable del Islam.